Bienvenidos nuevamente, señores oficiales. El tema de esta clase es la conducción estratégica. El objetivo, comprender cada uno de los elementos que tiene la conducción estratégica y finalmente haremos la reflexión acostumbrada en el foro de la clase. Bienvenidos. Los elementos de la conducción estratégica constituyen los elementos básicos y esenciales sin los cuales no es posible llevar a cabo ninguna concepción estratégica. Permiten hacer viable el proceso de conducción de las operaciones y tenemos que en primer lugar está el escenario en el cual actuarán los medios a conducir. El objetivo, que es la meta o la razón de ser de la conducción militar. Las fuerzas, que son los medios o instrumentos de emplear sobre el escenario para lograr los objetivos. Y finalmente los principios de la guerra, que son el conjunto de normas y preceptos de carácter científico y bélico, cuya aplicación favorecerá la consecución de los objetivos. Analicemos el escenario terrestre con la división territorial, que es la parcelación del teatro de guerra para facilitar la conducción de las operaciones militares, permitir el ejercicio del mando, de la administración y asegurar la conducción del apoyo logístico de los diferentes escalones. Es dispuesta por la autoridad competente y se materializa mediante la fijación de límites geográficos o topográficos de cada zona territorial. Está prevista en los planes para cada hipótesis de guerra. Durante el curso de la guerra podrá ser modificada a proposición del mando militar conforme a variaciones que se desprendan del curso de las operaciones. La división territorial permite delimitar las responsabilidades administrativas y de mando de cada autoridad militar, fijando el número de efectivos que deben resolver determinado problema estratégico, operativo o táctico. Para tal efecto, la misión y la situación serán factores determinantes para realizar la división territorial en cada escalón de mando. Las variaciones de la situación, al influir en las decisiones del mando, hacen que la división territorial se considere siempre como una estructura flexible, apta para aceptar todos los cambios y modificaciones que impongan el futuro desarrollo de las operaciones militares. El teatro de guerra o teatro de la campaña conjunta es la extensión geográfica en que se llevan a cabo las operaciones bélicas. Incluye aquellas áreas de tierra, aire y mar que están comprendidas y directamente comprometidas con la conducción de la guerra, tanto del propio país como del país adversario. Tenemos el teatro de operaciones, es una parte significativa del teatro de guerra en donde se desarrollan las operaciones militares y también las operaciones de apoyo a estas. Conceptualmente, cuando hay más de un teatro de operaciones terrestres dependientes del ejército, de la fuerza terrestre, y consecuentemente la existencia de dos o más ejércitos de operaciones, se la puede considerar y denominar como un teatro de guerra terrestre. La zona de operaciones constituye una parte del teatro de operaciones donde se prevé la realización de las operaciones. Comprende el área requerida para la maniobra y la necesaria para el sostenimiento a las fuerzas que operan en ella. La zona de comunicaciones es la parte del territorio continental en la que se aprovechan, producen o se desarrollan todos los recursos logísticos requeridos para el esfuerzo de guerra. Y la zona especial de defensa, que es el área o grupo de instalaciones de importancia estratégica o económica que requiere medidas especiales de protección. En este esquema tenemos todo el teatro de operaciones, la zona de comunicaciones, que es la parte de la retaguardia, la zona de operaciones, donde está la zona de maniobra y el apoyo inmediato a la zona de maniobra. Podemos ver aquí el teatro de guerra o teatro de campaña conjunto, compuesto por los teatros de operaciones terrestres, teatro de operaciones naval y teatro de operaciones aéreo, la zona de comunicaciones al interior del territorio continental y finalmente las zonas de operaciones estarían divididas en todo el teatro de operaciones terrestres. También están las zonas especial de defensa para proteger los recursos estratégicos del Estado. También tenemos zonas especiales de operaciones donde no se realizan campañas sino operaciones localizadas y circunstanciales. Tenemos ya en el teatro de operaciones terrestres las líneas de operaciones, que son direcciones generales que siguen las tropas para lograr sus objetivos. Unen el dispositivo con el objetivo. Normalmente se asignan con el nombre del accidente geográfico principal que lo materializa. Y las líneas de comunicaciones, que son direcciones generales que siguen los procesos de abastecimiento y evacuación necesarios para mantener la eficiencia del combate de las unidades.
Su corte o interrupción por el adversario pueden ocasionar la derrota de las propias fuerzas. En este mapa podemos ver las líneas de operaciones con rojo que siguió Rusia en la invasión a Ucrania. Estas líneas de aquí son las líneas de operaciones y atrás de ellas estarán las líneas de comunicación. Vamos a ver este nuevo elemento, el objetivo. ¿Cómo empieza? Bueno, las necesidades de orden material, moral y espiritual de los pueblos constituyen sus aspiraciones naturales, que cuando tienen la suficiente fuerza para aunar los sentimientos nacionales se denominan objetivos naturales. Los objetivos naturales, que son las aspiraciones y necesidades del pueblo, son definidos de forma más concreta para permitir su logro en los objetivos nacionales permanentes, definidos en la Constitución de la República. Cada gobierno establece además los objetivos nacionales actuales, en base a las amenazas actuales, y estas amenazas son apreciadas y se genera una hipótesis de conflicto que podrá determinar el uso del poder militar, convirtiéndose en un objetivo político de guerra, que podría ser bélico, económico, interno o externo. El objetivo político de guerra bélico deriva al objetivo estratégico final de Fuerzas Armadas, y en base a este se desprenden los objetivos parciales para cada uno de los comandos operacionales, en el caso de una conducción directa. Y para la conducción indirecta, en el ejército estaría el comando del Teatro de Operaciones Terrestres, el COTOT. En la Armada sería el comando del Teatro de Operaciones Marítimos. Y en la Fuerza Aérea el comando del Teatro de Operaciones Aéreo. Un importante elemento son las fuerzas. Las Fuerzas Armadas son consideradas como institución y como fuerza. Fuerza para representar los elementos de lucha, que son las unidades militares, y también como concepto de potencia. El primer aspecto, como elemento de lucha, se refiere a todos los elementos terrestres, navales y aéreos. Y el concepto de potencia involucra además el conjunto de valores cuya resultante o sumatoria proporciona una determinada capacidad combativa a las unidades. La fuerza como elemento de lucha están representados por los escalones de maniobra tanto del ejército, armada y aviación. Ninguna tiene superioridad sobre la otra. La misión genérica de las Fuerzas Armadas es someter al adversario a nuestra voluntad. Esto se logra por el quebrantamiento de su voluntad de lucha. Se lo consigue mediante la anulación de los medios de combate del adversario, la destrucción de sus fuerzas y la conquista y ocupación del territorio adversario. El logro del quebrantamiento de la voluntad de lucha del adversario es el objetivo estratégico final de las Fuerzas Armadas, que permite alcanzar el objetivo político de guerra bélico. Al ejército le corresponde conquistar y posteriormente ocupar el territorio enemigo terrestre. Contribuye al quebrantamiento de la voluntad de lucha del adversario y recibirá el apoyo correspondiente tanto de la fuerza naval como de la fuerza aérea. La ocupación militar logra las siguientes ventajas: la explotación militar económica de la zona ocupada, dificulta notoriamente la formación de nuevas fuerzas del adversario, le priva al adversario del uso de bases. La ocupación militar tiene los siguientes inconvenientes: requiere en cambio la manutención de las fuerzas de ocupación, que sufren un gran desgaste. Es necesaria además la organización de un gobierno militar, y en algunos casos demora la firma de los tratados de paz, y esto perjudica la economía del país. Las fuerzas que tiene el ejército comprenden unidades de combate, que son las que se enfrentan directamente con el enemigo en el campo de batalla, y son la infantería, la caballería blindada, la aviación del ejército y fuerzas especiales. Las de apoyo de combate proporcionan apoyo inmediato a las unidades de combate, que son la artillería, ingeniería, comunicaciones, inteligencia y aviación del ejército. Y finalmente las de apoyo de servicio de combate, que proporcionan el sostenimiento para el combate y son intendencia, material de guerra, transportes, sanidad y nuevamente aviación de ejército. Noten que aviación de ejército está en los tres tipos de unidades y se desempeña con las tres funciones de combate, gracias a su flexibilidad y capacidad. La de fuerza como potencia está ligada entre otros a los siguientes aspectos: cantidad numérica, organización adecuada, instrucción, entrenamiento y cualidades físicas y morales del personal, capacidad intelectual y de mando del comandante, de los mandos medios y de los mandos subalternos, el apoyo logístico y administrativo y cualidades técnicas del material. Finalmente, la doctrina militar
en todos los niveles estratégico, operacional y táctico. El último elemento de la conducción estratégica son los principios de la guerra, que no es más que normas o preceptos de validez general para la conducción militar, deducidos y analizados por pensadores, estudiosos de la guerra y autores militares a través del tiempo. La historia militar ha demostrado que su reiterada y correcta utilización han conducido a los ejércitos normalmente a la victoria. Los principios, a diferencia de las leyes, admiten flexibilidad y por lo tanto su aplicación requiere de un buen criterio, es decir, no son mandatorios tampoco. No son fórmulas que pueden ser aplicadas de la misma manera en todos los casos, dependerá del escenario. La correcta aplicación tiene plena validez tanto en el nivel o área de conducción estratégica como en la área operacional y táctica. Los principios de la guerra que se manejan actualmente en el ejército son la libertad de acción, que significa mantener la iniciativa, obligando al enemigo a someterse a nuestra voluntad. La masa, economía y reunión de medios, precisa la distribución de las fuerzas de acuerdo a la maniobra concebida, de tal manera que se pueda lograr la superioridad en los lugares en que se busca la decisión y la seguridad mínima en los lugares secundarios. La maniobra es colocar al adversario en una posición de desventaja a través de la aplicación flexible del poder de combate. La ofensiva constituye el procedimiento más efectivo para lograr la decisión. La unidad de mando asegura que todos los esfuerzos estén dirigidos hacia un fin común. La coordinación de las fuerzas requiere unidad de esfuerzos. La sorpresa y seguridad permite colocar al adversario ante una situación para la cual no estaba preparado y si lo estaba, que no tenga oportunidad de reaccionar. El objetivo es la meta, es el fin de la maniobra, es la razón por la cual se actúa. Y finalmente tenemos la simplicidad, a través de planes claros, órdenes concisas, que minimizan la mala comprensión y confusión de las intenciones que tiene el comandante para la maniobra. Nuevamente, gracias señores oficiales por la atención. Les invito a participar en el foro y que tengan un buen día. Hasta la siguiente.